muy apretada esta. Como veis, vamos a coger el micro de mano. Y bueno, sirva esto también en parte como acto de clausura a estas jornadas solidarias de parapsicología, ¿no? Yo creo, esta es una buena foto, yo creo que esto no es una foto absolutamente nada habitual como mesa redonda para una jornada de estas características. Así que, desde luego, os aseguro de que estáis presenciando algo único y yo me aventuraría a decir que irrepetible. Tenemos vamos a hacer una pequeña recapitulación. Jaume Esteve y José Luis Ortiz, que son psicólogos y albergan un laboratorio físico en la Facultad de Psicología de una universidad española. Estuvieron ayer pues explicándonos lo que hacían allí, ¿no? Y poniendo una de las universidades. Manuel Berrocal, tenéis justo en medio, persiguiendo como que dice la mesa redonda. Él es bueno, pues licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y nos ha estado antes hablando de la evidencia, ¿no? Óscar Iborra, doctor en Psicología por la Universidad de Granada, nos hizo una introducción estupenda a la psicología. José Miguel Pérez Navarro no ha podido venir. Tenemos, bueno, pues ya los conocéis, Antonio Piñero, él es experto en todo lo que tiene que ver con el cristianismo y muchas otras tantas cosas más. Es también catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, experto en filología griega, bueno, y Francisco Rubia también, bueno, pues habéis escuchado su ponencia, realmente fascinante y espectacular, ¿no? También doctor en Medicina por la Universidad Complutense, entre muchas otras cosas, ¿no? Y tenemos también la oportunidad de hablar con alguien que yo creo que os va a sorprender de verdad. Él es Francisco Prieto y él es físico teórico, con lo cual yo creo que para hablar de parapsicología me parece que esto de el grupo de personas multidisciplinar se cumple con creces, ¿no? Me gustaría pediros mucha brevedad al comienzo y me gustaría empezar por Antonio Piñero, por Francisco Rubia y por Francisco Prieto, ¿no? Porque, bueno, tanto Antonio Piñero como Francisco estuvieron ayer muy pendientes de lo que se dijo, sobre todo en lo que fue la jornada de tarde dedicada a la investigación de parapsicología, ¿no? Me gustaría preguntar, digamos que dos cosas en una. Si primero es cuando vieron esto, es lo que ellos tenían en mente como parapsicología, y segundo, bueno, pues qué le pareció lo que se está haciendo al respecto de esta disciplina. Empezamos, si os parece, por Antonio Piñero. Puede parecer, y lo es en verdad, que los que nos dedicamos a una cosa desde hace mucho tiempo nos ponemos unas orejeras y normalmente no solemos ver nada más que el mundo que cabe dentro de las orejeras. Yo estoy muy contento de estar aquí por dos motivos. He abierto mis orejeras, he aprendido muchísimo. Yo, a la verdad, prácticamente no había tocado la parapsicología porque, como dice Virgilio, no todos podemos todas las cosas. Y si quieres realmente dedicarte a algo a fondo, pues tienes que dedicarte de un modo exclusivo, cercenando otras posibilidades. Así que ha sido interesantísimo, uno, el venir aquí y aprender de mis colegas que, en mi opinión, lo han hecho todos excelentemente. Es decir, yo no tengo ninguna queja. Dos, el nivel a mí me ha parecido que ha sido altísimo. A lo largo de mi vida me han invitado a otras sesiones de parapsicología para hablar de temas míos. Y se han dicho estupideces sin cuento. Teorías absolutamente lamentables y cosas ante las que alguien dotado de un mínimo sentido común se queda virtual y realmente atónito. Este ha sido todo lo contrario. Este encuentro, yo diría que ha sido un encuentro, diría que plenamente académico y universitario, absolutamente en todo, técnicamente científico, exigente, con un montón de datos, muy crítico, eso me parece muy bien, sin ninguna concesión a la galería, es decir, que mi impresión es altísimamente positiva. Como decir, he aprendido mucho y estoy contento de haber venido aquí. No considero que sea todo lo contrario, ninguna pérdida de tiempo, está mucho. Bueno, Francisco Rubia, él no pudo asistir a la jornada de tarde, imagino que algo lo habrán informado al respecto, pero sí ha podido estar esta mañana, no ha podido ver lo que ha hecho Manuel Berrocal. No sé, Francisco, ¿cuál es tu
¿Cuál era tu opinión, no sé si habrá cambiado, ¿no? Imagino que no, de lo que es la parapsicología tal y como se conoce popularmente y de lo que, bueno, pues se puede llegar a hacer con ella si se aplicase el método científico, que es lo que se demostró al fin y al cabo en la jornada de ayer por la tarde? Bueno, a diferencia de mi compañero Antonio Piñero, yo es la primera vez que asisto a una reunión sobre este tema y me parece muy interesante, pero naturalmente desde mi punto de vista como extranjeras de intentar saber cuáles es la base científica de estos fenómenos, ¿no? Otra cosa no puedo decir, me parece muy interesante y me parece que es absolutamente conveniente ahondar en aquellos experimentos que puedan confirmar o falsear las hipótesis que se plantean en esta disciplina. Eso creo que es la obligación de cualquier neurocientífico. Y bueno, otro Francisco Prieto, él es físico teórico y él sí pudo, al igual que Antonio Piñero, ver las ponencias de ayer sábado. Le he liado un poco para que suba la mesa redonda, él no estaba preparado, pero me gustaría saber, Francisco, sinceramente, dentro de una de las preguntas, ¿qué te parece todo esto de la parapsicología y la forma en la que se abordó ayer desde su prisma científico? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, la verdad es que ha sido un placer y he aprendido mucho. Al igual que Francisco Rubia es la primera vez que yo estoy en un evento de este tipo, pero también al igual que Antonio Piñero, creo que sí es conveniente a veces, bueno, pues un poco de pensamiento lateral y ver un poco qué es lo que se hace en otros ámbitos, en otras disciplinas y la verdad es que metodológicamente a mí me parece muy interesante lo que se está debatiendo aquí. Me ha motivado a adentrarme más en los experimentos de José Miguel Pérez Navarro y bueno, pues el método Ganzfeld y bueno, pues intentar ver si esos sesgos, ese metaanálisis, pues realmente esas generaciones de números al azar, pues se puede aportar algo, quizá desde el punto de vista de la estadística, o desde la probabilidad o de otras disciplinas, se puede contribuir en algo y bueno, pues encantado de eso. Y bueno, pues pasando a los ponentes, Óscar Iborra, un poco el que hacía la introducción a la parapsicología. Bueno, Óscar, primero me gustaría preguntarte cómo has visto el nivel general de lo que se ha comentado aquí, si hay algo te ha sorprendido, si disientes en alguna de las cosas que se ha dicho muy rápidamente. Pues no disiento en nada, de hecho me ha gustado mucho todo el día de ayer, esta mañana también, me ha gustado mucho, y se lo ha dicho Manuel, la importancia de, por ejemplo, ver el tema estudiamos cuando los fallos de memoria y en laboratorio, pero ver cómo se aplica además a este tipo de tema de evidencia, de echar las cartas y su longitud en el tiempo y los componentes emocionales y clínicos que puede tener de las personas y su preocupación. Y me ha encantado la charla de Francisco Rubia, la conferencia. Yo leí hace tiempo La Conexión Divina y me encanta ver que no hay mucho en español, cada vez más, con el tema de la neurociencia, experiencia mística, estado alterado de conciencia, como que además desde la propia parapsicología soy el primero que no puede hablar de fenómenos anómalos, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, etcétera, si no tiene toda esa base al lado, si no lo que está haciendo está pues dando ideas y proponiendo teorías que no tienes un peso que te diga, no, mira, esto también tienes que tenerlo en cuenta. No creo que un poco esa es la idea que tenemos todos cuando hemos venido aquí, complementar y, como bien ha dicho, no solamente proponer hipótesis, sino también falsear aquellas cosas que no, es decir, mira, sabemos esto, o lo que los datos nos indican son esto y vamos a hacer una extrapolación bárbara, es decir, un resultado de un experimento, como el experimento del Ganzfeld, puede ser positivo, pero eso no te permite hacer una extrapolación, es decir, que la gente en la calle puede leer la mente de la otra persona así, ¿no? O puedo adivinar las cosas, el número de la lotería y demás cosas, quizá las barbaridades a las que se llega. Creo que por aquí es por donde vamos todos, por lo menos yo, y estoy más que contento de esta jornada y de estar aquí y de poder compartir pues, con todas estas personas y con todo el público este tipo de dudas y de cuestiones y de aprender mucho. Estas personas tan diferentes, porque Manuel, cambiando un poco el rumbo, me gustaría conocer un poco tu impresión de lo que ha pasado aquí, pero sobre todo, cambia un poco la pregunta. ¿Crees que es posible un cambio en lo que es la parapsicología a nivel un poquito más popular después de lo que se ha visto aquí? Es decir, porque lo que se ha visto aquí, yo creo que hasta cierto punto
o no se haya visto antes, o tenemos que recurrir 20 años atrás para que se diera algo parecido, ¿no? ¿Crees que es posible un cambio después de lo que has visto aquí, lógicamente lento y paulatino, o crees que la cosa va a continuar igual? Vamos a ver, mira, yo hay dos puntos de esta jornada que quiero destacar. Lo primero, el nivel de los ponentes, yo me quito del medio, que quede claro, me ha parecido impresionante. Hacía años que no veía algo semejante. Lo que sí puedo decir es que ayer por la tarde hubo momentos que en vez de en un congreso de parapsicología me parecía que estaba en un congreso de ciencia, de medicina en particular, lo cual creo que es un valor mucho más importante de lo que parece. Y lo segundo, una situación muy grata que he tenido, y ha sido el hecho de que los asistentes hay un porcentaje de gente joven muy alto. Eso hace sin duda alguna que, bueno, pues anime a uno a seguir un poco en esta pelea, por la sencilla razón de que, bueno, cuando tú vas a un congreso habitualmente de estos temas o te invitan o algo, el porcentaje más alto de gente suelen ser mayores de 50 años y fácilmente. El que haya personas más jóvenes que con un programa tan sumamente concreto como era el que tenía estas jornadas hayan venido, sin duda alguna animan a seguir pues eso, explicando estas cosas que para muchos dicen que no tienen interés, porque a nadie le interesa saber, como en mi caso, que los adivinos no aciertan, sino sencillamente que bueno, está claro que hay un interés, y es un interés que tiene que encontrar su sitio, y que evidentemente esas personas que están empezando a acercarse a este mundillo deben encontrar, y que deben encontrar esta visión también, aparte de, bueno, de esa visión más folclórica que todos conocemos y que sin duda alguna es entretenida, pero no es para psicología, claro. Yo me estoy un poco en esta línea, ¿no? ¿Qué es lo que te ha parecido lo que has visto aquí muy rápidamente? Y si crees que es posible ese cambio de que se hablaba. Bueno, mi punto de vista es que es muy importante que el público en general pueda conocer la otra cara de la parapsicología científica, independientemente si el fenómeno existe o no. Yo creo que lo importante es que la población en general sepa cómo se utiliza el método científico en este campo que es la parapsicología, pero también es bueno que también se entienda que se puede aplicar a cualquier disciplina científica. ¿Y José Luis, qué opinas tú? Yo opino que este congreso, jornadas o como se le pueda llamar, sea el inicio de algo que se pueda expandir. Con eso quiero decir, por ahí como se preguntaba, si era posible un cambio, prácticamente se puede cambiar todo, casi todo. Y yo espero que el cambio que haya sea un cambio de paradigma, de enfoque, y que igual que cualquier otra disciplina científica está integrada en la sociedad con apoyo institucional e integrado en el conocimiento oficial, la parapsicología alcance ese punto también. Con lo cual, dado que actualmente coexisten diferentes enfoques en parapsicología, la nuestra es la científica, pues esperemos que esto sea un inicio de que la científica llegue al alcance del gran público y que tengamos el apoyo institucional y público que yo creo, y creo que todos creemos, merece. Bueno, hay muchas disciplinas que se pueden aplicar. Me gustaría preguntar a Antonio Piñero, precisamente, él es una persona, pues, lógicamente, que sigue el academicismo a rajatabla en sus charlas, ¿no? ¿Crees que las disciplinas más ortodoxas se pueden emplear para investigar las disciplinas más heterodoxas? Es decir, ayer mismo, por la mañana, hubo una jornada en la que tú participaste directamente, más histórica, en la que se habló de estas cuestiones, incluyendo los milagros de Jesús, pues, o la supuesta sobrenaturalidad de los mismos, desde una órbita distinta, ¿no? Desde la historia, desde las armas que podéis tener vosotros a la hora de analizar un asunto. ¿Crees que es posible? Antonio. ¿Qué has perdido? Bueno, pues debo confesar que estaba absolutamente ausente. Porque estábamos hablando de una bibliografía que he citado yo aquí, he escrito y comentado la bibliografía, y pido disculpas en público. No me había ocurrido jamás. Siempre hay una primera vez y me encanta que sea en esta jornada. Pido disculpas, espero que me disculpes. No te preocupes, por favor. te repito la pregunta y yo contestaré en la
comentaba que, bueno, que en la jornada que tú participabas ayer por la mañana era una jornada en la que desde la perspectiva de la historia se abordaban pues, varios fenómenos como era pues, desde las casas tabú o lo que hoy se conoce como poltergeist, hasta la fantasmogénesis o las apariciones, la adivinación o en tu caso incluso la supuesta sobrenaturalidad de los milagros de Jesús. La pregunta es si tú crees que se pueden aplicar estas disciplinas más ortodoxas, más académicas, que son las que, con las que al fin y al cabo trabajas, por ejemplo, tú, ¿no? A la hora de analizar, tal y como se veía por la mañana, las cuestiones más heterodoxas, o que se salen más un poco de esa línea, ¿no? ¿Se puede aplicar lo ortodoxo a la hora de investigar lo heterodoxo? No. Ciertamente. No. Lo ortodoxo es un consenso que se va formando, si te he entendido bien, a base de un consenso entre los poderosos. La ortodoxia normalmente es una imposición, salvo en algunas disciplinas, ya ahora, que la ortodoxia es digamos, como una monogamia sucesiva. La ortodoxia, por ejemplo, en la historia, se va formando ahora por consenso, pero de ningún modo es absoluta. Es decir, pongo un ejemplo. Si ustedes estudian la historia de Roma de una manera crítica, hasta que salió pues, la obra de Mommsen, vería que había una ortodoxia sobre cómo interpretar la historia de Roma. Viene la obra de Mommsen, que además de ser un magnífico historiador, es un magnífico literato y le dan el premio Nobel, entonces se forma al cabo de 15 o 20 años, a la luz de los argumentos de Mommsen, Theodor Mommsen, lo que se forma es una nueva interpretación de la historia de Roma y se crea una nueva ortodoxia. 40 años más tarde viene Ronald Syme y estudia a fondo la República de Roma y ve unas cosas que no había visto nadie hasta el periodo de Augusto, que son 600 años, y pasado el tiempo se forma una nueva ortodoxia y ahora se está formando una nueva ortodoxia por consenso. Es decir, digo que no, la ortodoxia no se puede aplicar. Lo que se puede aplicar y se debe hacer es que cualquier disciplina científica tiene que estar continuamente reflexionando sobre su metodología. Y donde tiene que imperar es el sentido común del análisis crítico con todas las consecuencias. Es decir, de lo que yo decía ayer, no puede haber ninguna ciencia si de algún modo el investigador acepta de una manera consciente unos prejuicios y unos presupuestos. Yo no afirmo que el investigador no tenga prejuicios y no tenga presupuestos, los tiene por su educación o incluso por su temperamento o por su carácter, pero que de una manera consciente tiene que eliminar esos prejuicios y esos presupuestos y estar continuamente evaluando el método, eso es, me parece muy importante. Bueno, pues esto es lo que yo he visto aquí. Aquí se ha evaluado un método y es decir, se ha aplicado a la parapsicología un método científico. Tú has dicho que ayer parecía, ciertamente hubo hasta una ecuación y todo eso, que estábamos en una clase de ciencia y de estadística matemática, por otra parte tampoco tan difícil de entender, ¿no? Y porque estaba bien explicado. Así que aquí justifico mi no, pero sí rompo una lanza muy decidida por lo que yo creo que hemos intentado hacer aquí. Es decir, ¿cuántas veces se ha dicho no os quedéis con el contenido? Porque muchas veces estos contenidos podrían haber sido de otra cosa, lo que importa es la forma. Con la forma lo que se quería decir es el método, el sistema, el análisis crítico, la formulación de hipótesis, la posibilidad de falsarlas o falsearlas o de comprobarlas, etc. Me parece que esto es muy importante. ¿No? Sé que querías apostillas. Muchas gracias. Ya he visto que te has dado cuenta. Yo no diría que hacer ortodoxo o heterodoxo. Yo diría hacer científico lo que no es. Pero siempre teniendo en cuenta lo que ha dicho Antonio. Es decir, que lo que hoy es verdad, en ciencia mañana puede ser falso. Y por tanto, eso no significa que la ciencia haya que desprestigiarla, porque mucha gente piensa cuando digo esta frase de que la ciencia no tiene ningún sentido. La ciencia acumula conocimientos y es la única actividad humana que yo sepa que acumula conocimientos. Además, conocimientos muy útiles, ¿no? Como sabemos. Pero hay que tener en cuenta de que las verdades no son efímeras, son temporales.
¿no? En ciencia. Lo que no impide que intentemos que todo aquello que no sea científico pues pase a ser científico. O sea que olvídate de lo heterodoxo y de ortodoxo. Óscar, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Tengo poco más que añadir a lo que han dicho porque estoy absolutamente de acuerdo. Incluso, añadiría una sola cosa más. Y es que eso que es ortodoxo, heterodoxo, pero lo que es científico no, incluso dentro de la propia investigación de la psicología, no hay acuerdos entre todos, ni todos están igual, también tenemos que estar continuamente revisando, porque podemos caer perfectamente en lo mismo, es decir, en agarrarnos a determinados procedimientos o ideas o modelos que en algún momento determinado han sido útiles para producir algún resultado o han servido como una metáfora explicativa cuando no un modelo explicativo, y no abandonar eso. Es decir, igualmente que podemos criticar y decir estamos aplicando el método científico a un campo en el que no se hace, y por tanto que reclamamos también que se tenga en cuenta la investigación que se está haciendo y se haga un esfuerzo por conocer lo que se hace, y en nuestro interés también, que es quitar aquello que no es científico y convertirlo en científico. También, supongo, con el paso del tiempo, ya ocurre, en cuanto a la parapsicología tiene sus décadas de historia, pero ocurrirá también, si no está ocurriendo ya, que algunos modelos también tenemos que decir, tenemos que echar la vista y decir, lo que estamos haciendo en parapsicología, los modelos, las interpretaciones y la forma de abordar este estudio, tenemos que ponerlo a prueba también. Es decir, tenemos que revisar y abandonar en un momento dado. Llegará el momento, si no en algunas cosas está llegando, ideas, pues a lo mejor como la idea que a mí no me gusta, la idea de transmisión de pensamiento o señal parapsicológica, que no comparto en absoluto, aunque los experimentos llegan con un emisor, receptor y se usa esa terminología. Y todavía hoy, en cualquier publicación que encuentres, aparece en el diseño experimental emisor y receptor y señal. Y yo personalmente y otros muchos no estoy de acuerdo con ese modelo. Y ahí también llegará un momento en el que dentro de la parapsicología habrá también esa revolución de decir, no, es que ahora no queréis aceptar estas ideas nuevas porque las antiguas siguen siendo las más. Y creo que esa es una señal sana que indica que el conocimiento, como bien han dicho, es acumulativo. Y cuando algo ya no... Ayer lo comentaba con alguien, con Mercedes, pero cuando un modelo ya no te sirve o aparece uno mejor, se deja el otro y se trabaja con el nuevo sin drama y sin historia. Y creo que también eso hay que aplicarlo en la psicología. Hablabas de métodos de investigación y a mí me gustaría tomar este rumbo precisamente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las nuevas líneas de investigación, si creéis que han de ser nuevas, que podría seguir la parapsicología? Es decir, ¿está bien el modelo clásico de Ryan y compañía? ¿O creéis que ya va siendo hora, aunque seguramente ya se está haciendo, ¿no? De empezar a utilizar unas nuevas líneas de investigación en ese sentido? Manuel. Mira, esto es sencillo. Vamos a ver, tenemos que entender una cosa tan clara como que ese concepto del método científico no es un concepto eterno, es un concepto que no tiene ni 100 años. Ese concepto ha llevado a los conocimientos que tenemos al momento actual. Creo que todo eso ha modificado muchísimo nuestra manera de ser, de actuar y de la vida que tenemos. Algo tan sencillo, yo siempre hago el mismo comentario en medicina. Si en medicina las cosas no hubieran cambiado, recordemos que, por ejemplo, en los años 50 la vida media del español era entre 37 y 38 años. Si eso no hubiera cambiado de entonces a ahora, pensaros cuántos no estaríamos ya aquí. Luego eso quiere decir que esa modificación de la ciencia que ha producido, y eso ha nacido directamente por eso, una cosa llamada el método científico, que es cuando algo se decide, se realiza una hipótesis, se trabaja sobre ella y en un momento determinado, si esa hipótesis viene bien o no viene bien, se va retirando y se aplican nuevas técnicas. Hay cosas que esa es la base directamente de la investigación. Ryan facilitó un gran valor por encima de todo, y el hecho de decir bueno, es que si tenemos que depender única y exclusivamente de los grandes derrotados de la metapsíquica, nunca podremos tener resultados claros y fáciles. Él abrió el estudio parapsicológico a todo el mundo, todos éramos dotados, fue un valor revolucionario. Hoy en día, sin duda alguna, cuando eso ya lo aceptamos o ya se mueve eso, se están cambiando los parámetros.
Pero es que eso no es el decir, bueno, se ha cambiado, se va a cambiar. No, el cambio es continuo dentro de la investigación, y si no existiera cambio no iríamos evolucionando a nivel de los conocimientos. Jaume, ¿cuál es tu opinión a ese respecto? Sí, para mí existen dos caminos en la parapsicología: la divulgación y la experimentación. La divulgación está bien, es necesaria, porque es proceso de culturización, pero creo que en una disciplina tan desprestigiada como la parapsicología, que no ha demostrado empíricamente ningún fenómeno paranormal, creo que es necesaria la experimentación en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque son los datos experimentales que marcarán el futuro de la propia parapsicología, si debe continuar o debe dejar de existir. José Luis. Pues poco más que me dais para añadir algo más. Además, el último de esta fila. Bueno, sencillamente añadir, si se puede añadir algo, que puedo conceptualizar, hablamos del método científico, pero es las líneas de investigación, pues todas las máximas posibles, considerando estar junto al resto de disciplinas científicas, no alejados, porque si no estaríamos en una ciencia demasiado misteriosa y no lo es, y cualquier tipo de estrategia cuantitativa y cualitativa que nos llegue a acercarnos a identificar si hay un fenómeno o no, un fenómeno parapsicológico o no, cualquier acercamiento desde la perspectiva científica que nos permita llegar a ese área del conocimiento y casi inaprensible, yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Bueno, estoy por aquí con mi compañero Juan Sánchez Ore. Me apuntaba una pregunta muy interesante. Yo iba a hacer otra, pero me parece que esta es más interesante, ¿no? Y es, ¿cuáles son los fenómenos, para que los entendamos, paranormales que creéis que ya están agotados? O que se considera como fenómeno paranormal, o quizás se ha considerado, incluso desde el punto de vista más científico, que a día de hoy ya está descartado, ya está agotado, ya habría que empezar a tomar otras alternativas, o sea, quedarse con lo que creéis que sí lo siguen siendo, e incluso buscar alguno más. Óscar. Bueno, yo creo que hay fenómenos que a lo mejor no se agota el fenómeno, sino se agota el modo en el que se investiga el fenómeno. Por ejemplo, el tema de de apariciones o de experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, que ya es lo primero que se investiga cuando la época de la metapsíquica se investigaban claramente de una posición establecida en lo sobrenatural. Entonces el modo de investigarlo era pues hacer todo tipo de pruebas y medidas para, por decirlo de una forma, cazar a la presencia, ¿no? O demostrar aquellas pruebas en donde se pesaba la medium o donde se colocaba harina o alguna sustancia para ver si se quedaba alguna marca y demás. Ahora, con el paso del tiempo, el fenómeno, por ejemplo, de las apariciones o de las experiencias cercanas a la muerte o otros similares se pueden estudiar, incluso como comentaba Francisco Rubio, el tema del chamanismo, que parece habitualmente no relacionado con espíritus y demás. Ahora podemos volver a estudiar, y de hecho eso se hace desde la psicología de una nueva forma, es decir, el tema de la experiencia cercana a la muerte, el tema de las experiencias de apariciones y por qué se produce y cuáles pueden ser sus bases físicas, cerebrales, sus correlatos con las características de personalidad y demás. Entonces los fenómenos se renuevan en el momento, no el fenómeno, sino el modo en el que se estudia de nuevo. Yo creo que hay cosas que se pueden, no sé si abandonar, pero desde luego va a cambiar el rumbo. Es la idea que yo no comparto, la idea de que Rhine aportó muchísimo a la parapsicología porque se llevó al laboratorio, trabajó con estadística, hizo, como él decía, ¿no?, en su libro de percepción extrasensorial, no demostrar que existe, sino él quería demostrar que se podía estudiar o por lo menos abordarlo de una forma científica. Pero yo creo que, a la luz de lo que muestran los resultados, volver de nuevo al estudio de casos o de personas, igual que, bueno, estudiamos, como decía ayer, el tema de la creatividad o del genio musical con ciertas personas y no con todas, ¿no? No sé si esta podría ser una vía a seguir. Y prácticamente también nuevos medios, nuevas formas, nuevas tecnologías que permiten, y la parapsicología se ha nutrido mucho de eso,
con el electroencefalograma permite diseñar o permite realizar el experimento de sueños, en telepatía en sueños. A medida que surgen nuevas técnicas, se pueden aplicar para poner a lo mejor a prueba ideas o planteamientos que antes, hace 20, 30 años, no era factible hacerlo. Bueno, José Luis, para que luego no te me quejes de que te dejo para el final, ¿qué opinas tú sobre ese tema, ¿no? De los posibles fenómenos paranormales ya agotados o esas nuevas vías? Hombre, ¿os parece poco los fenómenos posibles que pueden haber que estén agotados? Yo opino, como dice Óscar, que es la forma de acercarnos a investigar el fenómeno, lo que puede cambiar, lo que puede mejorar. El fenómeno en sí, si es que está, o si es un fenómeno ya conocido, pero lo vemos bajo otra apariencia, en cualquier caso lo que hay que cambiar es el acercamiento a investigar el fenómeno. Por ejemplo, la telepatía. El estudio de la telepatía no está agotado. Lo que puede modificarse es la forma como estudiamos la telepatía y ver qué tipo de estrategias, unido a la tecnología existente, podemos utilizar para llegar a tener un conocimiento de realmente si existe, por ejemplo, en el caso de la telepatía, esa capacidad de interacción mente con mente. Así que fenómenos agotados no, si acaso revisión y ampliar las formas de acercarse metodológicamente al estudio de los fenómenos. Yo, como elemento de fuera, quisiera hacer, digamos, una reflexión fundamental a propósito de esta pregunta que tú has hecho, David, es decir, qué elementos están, digamos, ya agotados o que no, uniendo dos cosas, una que se dijo ayer por Óscar, que es una suerte de axioma científico. El estudiar un fenómeno paranormal no significa la aceptación de lo paranormal. Y lo segundo, sacar la consecuencia radical de lo que ha dicho el profesor Rubia hoy, de que nuestro yo es el cerebro en funcionamiento, esto lo ha dicho de pasada, pero el núcleo de la conferencia ha sido que nuestro propio cerebro genera espiritualidad. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la gente de algún modo une lo paranormal con los fenómenos que son espirituales, yo me preguntaría, como profano, si de ahora en adelante toda la parapsicología no tendrá que partir de la neurofisiología. Es decir, con otras palabras, si lo que se ha dicho aquí en la última conferencia es verdad, como eso es un estudio científico de nuestro cerebro y de nuestro cerebro depende todo, tenemos que cambiar la mentalidad. Habrá que empezar por la neurofisiología de una manera radical. Y añado algo que afecta al mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de la religión, y también es radical. Si es verdad lo que se ha dicho aquí, de la no distinción o de la necesidad de una reformulación entre la distinción entre materia y espíritu, todo lo que sea la base de la religión tradicional ha de ser reformulada. Fíjense, desde el siglo XI prácticamente la Iglesia Católica y hasta hoy ha instituido como formación de los sacerdotes lo que se llama la filosofía perennis, la filosofía perenne, es decir, la que no cambia. Pues que sepan ustedes que en todas las facultades de filosofía de la Iglesia, y estudiar filosofía es absolutamente necesario para estudiar después teología en más o menor grado y ordenarse presbítero o sacerdote, hay una asignatura que emplea un año entero, al menos en las facultades de teología católica, que se llama psicología racional. El axioma básico de la psicología racional es que el fenómeno consciente, repito, el fenómeno consciente, lo que es sumamente espiritual y lo que sería la base de lo máximo inmaterial, el fenómeno consciente es irreductible a lo material. Y eso es la base
no solo de la filosofía perenne, sino la base de la religión, de la inmortalidad del alma, tal como lo entendemos ahora, y de todo lo que es la construcción del Cristo celeste. Es decir, hay algo que es absolutamente irreductible al material. Si es verdad lo que se ha dicho aquí, de que tenemos que replantearnos las fronteras entre lo material y lo espiritual, no solo hay que replantearse la parapsicología, sino habrá que replantearse la filosofía perenne e incluso la base de la religión tradicional. Es decir, estamos ante una pregunta verdaderamente fundamental. Pues, sí, desde mi opinión, pienso que los fenómenos no es lo importante es la investigación. Más que nada porque los datos que obtenemos de las investigaciones, esos datos no son ni creyentes ni escépticos, son críticos. Y esos datos bien elaborados es lo que configuran el marco teórico de toda ciencia. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, pero no solamente estoy de acuerdo, sino que además los hechos cantan. La neurociencia se está cargando muchos de los principios, sí, de la psicología, no de la parapsicología, pero de la psicología, ya se los está cargando. Y se está cargando además, y si lo está haciendo con la psicología, evidentemente terminará haciéndolo también con la parapsicología. Y eso me parece absolutamente necesario, porque no podemos estar convencidos de algo que no es real, ¿no? Por ejemplo, antes mencioné la realidad exterior, ¿no? Estamos engañados con respecto a ella, estamos engañados con respecto a muchas otras cosas. La memoria, por ejemplo, nos engaña, estábamos citando anteriormente con unos que me habían preguntado. La memoria es engañosa por naturaleza, porque lo que nosotros recordamos es lo que nos interesa recordar, y lo que hemos almacenado de manera emocional e inconsciente. Y nosotros pensamos que lo que almacenamos en la memoria depende de nuestra conciencia. Es mentira. El yo consciente, esta construcción cerebral, se atribuye funciones que no le corresponden. Y la neurociencia está en camino, y esa es una de las que yo considero tarea más importante de divulgación científica. Está en camino de poner en entredicho no solamente el mundo que nos rodea, sino a nosotros mismos y nuestras propias creencias, y ya lo está haciendo. Y por tanto es conveniente, y yo creo que esta conferencia que yo he dado va en esa dirección, o espero que haya ido en esa dirección, de preparar el terreno para las cosas que se nos vienen encima. Porque si no, en la historia de la ciencia ha habido mucha resistencia cuando la gente no admite los cambios fundamentales que la ciencia ha aportado. Y por tanto es conveniente ir preparando el terreno. No es que yo me sienta un San Juan ni nada de eso bautista, sino simplemente que a mí me parece absolutamente imprescindible advertir que la neurociencia está a punto de cambiar completamente la idea que tenemos del mundo que nos rodea y la idea que tenemos de nosotros mismos, que es falsa en muchísimos aspectos, ¿no? Y si lo ha hecho y lo está haciendo con la psicología, repito, con la parapsicología, pues igualmente, exactamente de la misma manera. No, en ese aspecto tenemos que tener, en relación a lo que comentaban, tenemos que tener en cuenta ya una cosa, o sea, la parapsicología está desapareciendo por días. Lo que sin duda alguna se estudiaba en la famosa metapsíquica, muchos casos como la de las mesas turbulantes y fenómenos semejantes, hoy en día están dentro del campo de la psicología, se llaman automatismos motores. Es decir, que es que en realidad la parapsicología es una ciencia a desaparecer, porque según vamos conociendo más cosas sobre ella, pues evidentemente se van integrando en aquellas áreas de la ciencia mucho más antiguas o más organizadas que este movimiento, que en el fondo es muy joven y que sin duda su futuro es el desaparecer. Sin duda alguna los estudios sobre, pues bueno, los que ha estado el doctor Rubial comentando, nos facilitarán el entender muchas de esas cosas que hoy en día son todavía un enigma y que ya empiezan a entenderse. Que sin duda tendremos que pelear con todos aquellos que quieren por encima de todo establecer que la religión
no es solamente espiritualidad, sino que es un estamento de poder establecido. Y será una lucha durante muchos años, pero es que esa lucha la tenemos desde que se establece la Ilustración. O sea que yo creo que evidentemente es algo que con el tiempo vamos evolucionando y que tenemos que admitirlo como es, claro. Francisco Prieto, como físico teórico de todo esto que se está comentando, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, bueno, yo quería traer un lugar común, pero que a veces se olvida, y es que parece como que la ciencia quiere acabar con el misterio, y es justo todo lo contrario. Es decir, la ciencia nunca pierde de vista esa y creo que Manuel lo puso en la frase, si no estaba en el libro, lo leí hace poco, en la frase de Einstein conocida por todos, ¿no? En este sentido, a mí me sorprende mucho que se encuentren estructuras en el cerebro que pueden originar o dar lugar a la espiritualidad, pero me sorprende menos cuando miro la propia materia, que es rarísima también. Es decir, por debajo, a un nivel inferior de esas estructuras, pues están las materias, las partículas cuánticas que hacen cosas rarísimas. Entonces, creo que estamos en el mismo barco y que sencillamente es un tema de metodología, como se está diciendo todo el rato. Metodología que básicamente yo creo que lo que hay que rescatar, hay que ser flexible por un lado en cuanto a las... no creo que el método científico sea una cosa dicha de una vez por todas por un señor hace 100 años y ya está, es una cosa en continuo movimiento y que se adapta a nuestro propio esquema del mundo. Y que rescatando básicamente lo que es el rigor y la honestidad, y el rigor básicamente es ser sistemático y ser coherente, pues podemos irnos adaptando para conocer el mundo a medida que nuestro cerebro va evolucionando. No olvidemos que muchas teorías son coherentes y sin embargo no cumplen a lo mejor todos los requisitos que enunció a lo mejor Karl Popper en su día. Hay teorías de física de altas energías que no son, por ejemplo, falsables. Hoy en día la propia mecánica cuántica es una teoría probabilista. Es verdad que hace predicciones muy precisas, que es otra historia, pero es probabilista. Entonces, bueno, no perdamos de vista tampoco que el método es una cosa que se va haciendo. Decía antes Antonio Piñero sobre la neurofisiología y partir de ahí, ¿no? para decir absolutamente de acuerdo. Y de hecho, ayer yo comentaba los experimentos que a mí más me gustan, que es aquellos experimentos de presentimiento donde hay una respuesta de determinadas variables que son absolutamente inconscientes, como la respuesta resistencia carbónica de la piel, ¿no? La respuesta electrodermal, y que yo creo que forman parte de esa, como decía Francisco Rubio, el cambio, es decir, va a acabar la revolución en la psicología y la parapsicología también, porque ese tipo de experimentos y otros similares, como estos de cerebros entrelazados y demás, acaban, por lo menos son novedosos en el sentido de que te quitas esa especie de teoría de ese modelo de que yo tengo que intentar adivinar, influir, elimina el elemento de intención y quita toda esa parte clásica de la parapsicología, el esfuerzo por adivinar y por tanto la idea de que de algún modo tienes el poder o la capacidad, o es una capacidad que tenemos o que tiene la gente, que tiene todo el mundo, según a partir sobre todo de que Reina empieza a investigar, de que podemos tener esta especie de don, ¿no? O la idea de que, bueno, es algo a lo que el ser humano va evolucionando y vamos a llegar cada vez a desarrollar estas capacidades cuando, por lo menos en mi opinión, y creo que en todo caso tendría más sentido al contrario, si en algún momento teníamos esa capacidad y tuvo que competir con la capacidad o que se le da más prioridad a la entrada sensorial o a la entrada extrasensorial, creo que tiene más sentido pensar que yo prefiero saber si tengo un problema aquí cerca a no si hay un problema a 100 kilómetros de distancia. Es un poco un planteamiento muy simple quizás, pero con todo esto yo siempre he dicho una cosa, hace mucho tiempo que siempre digo que la parapsicología me interesa como fin y como medio. Es decir, como fin en el sentido, sobre todo cuando empieza a acercarse a la parapsicología cuando eres pequeño, ¿no? Existe los fantasmas, lo sobrenatural, esa confusión que hay al principio y descubrir sí o no. Pero como medio, y creo que quizá es el gran futuro de la parapsicología, es que crea un espacio donde traer a la palestra cuestiones, ideas y planteamientos que no se recogen quizá en el campo, en la psicología como tal, y que con el tiempo la parapsicología desaparecerá, y ojalá así sea, puesto que todas aquellas cuestiones de investigación quedarán absorbidas por la psicología o por la física o por la ciencia en general.
Creo que Francisco Rubio quería aportar algo a este tema. Creo que no lo había visto. Bueno, yo, con mi colega físico, yo quisiera decirle que la ciencia no pretende acabar con el misterio, porque cada vez que deconstruye uno aparecen varios. Al contrario, ¿no? Es decir, pero sí deconstruir aquellos que dejan de ser misterios porque hay una explicación natural para los fenómenos, ¿no? Y eso es la tarea de la ciencia y lo será siempre, ¿no? Respecto a lo de la respuesta galvánica de la piel, que es inconsciente, no siempre es inconsciente, porque se han utilizado los polígrafos en Estados Unidos para personas que ha habido personas que han mentido, ¿no? Es decir, han podido controlar la respuesta galvánica de la piel de manera que el polígrafo le ha dicho que no eran criminales y resulta que sí lo eran. Es decir, que hay personas que pueden controlar perfectamente el sistema nervioso vegetativo y de esta manera hacerlo funcionar como ellos quieren, ¿no? Y finalmente en relación con la inconsciencia, se han hecho estudios de cuáles, para que tengáis una idea de hasta qué punto nosotros estamos dominados por la inconsciencia. Yo siempre digo que Freud se quedó completamente corto. Se ha hecho un estudio de cuánta información llega a través de los órganos de los sentidos al cerebro. Cuántos bits por segundo, ¿no? Es decir, unidades de información por segundo. A través de los órganos de los sentidos, incluyendo el tacto, 11 millones, un poco más de 11 millones de bits por segundo. Y se ha calculado cuánta información puede manejar la conciencia, el yo consciente. ¿Tenéis una estimación? No pasa de 40 por segundo. No pasa de 40. Cuando estamos calculando, incluso llega a 12 por segundo. Luego, la inmensa mayoría de la información que llega al cerebro no es procesada por el yo, por la conciencia, sino por estructuras inconscientes, que por cierto son mucho más rápidas y aseguran la supervivencia mucho mejor, porque evidentemente estamos en una carretera y aparece un camión gigantesco a toda velocidad. Nosotros no nos ponemos si estamos en medio, pues no nos ponemos a calcular los pros y los contras, no me voy, no, sino que salgo corriendo o aparece un tigre en medio de la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque esos circuitos, como nos han mostrado, son mucho más rápidos y aseguran mucho mejor la supervivencia. Luego, lo que realmente nosotros analizamos conscientemente es una ínfima parte, mucho más pequeño que el iceberg del que hablaba Freud, ¿no? Y por eso ese es otro engaño típico, ¿no? El yo consciente se atribuye la inmensa mayoría de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que he escrito un libro en contra de la libertad, es decir, que experimentos muestran que es muy posible que la libertad no exista. ¿Por qué? Porque el cerebro se pone de manera inconsciente mucho antes de que el sujeto diga voy a hacer esto. Pues hay gente que se desgarra, se rasga las vestiduras porque le parece completamente contraintuitivo, y lo es, que no tengamos libertad, porque todos tenemos la sensación de que somos libres. Sin embargo, no le llama la atención el hecho de que lo que almacenamos en la memoria no esté controlado por la conciencia, porque no lo está. Y la memoria, como yo siempre digo, desde el punto de vista biológico, es mucho más importante que la libertad. Me gustaría que el público también participase, más que para preguntar, porque nos queda muy poco tiempo y seguramente pues, si hiciera alguna pregunta que quería responder varios de los ponentes, para aportar alguna opinión sobre lo que está diciendo aquí, porque se puede estar de acuerdo, quizá en desacuerdo por alguna experiencia propia. No sé si alguien del público quiere aportar algo. Bueno, pues como nadie quiere opinar, no sé si alguien quiere preguntar. Yo quería añadir un comentario. No sé si ha sido Antonio Piñero que ha comentado que una línea ideal de investigación resultante de lo que estamos hablando sería desde la perspectiva neurofisiológica del fenómeno. Yo quería añadir o matizar que habría que ampliar un poco más, porque igual que el paradigma que hay en psicología es el paradigma biopsicosocial, o sea, los factores psicológicos, sociales y biológicos, y como hablamos de parapsicología, que también hay un cerebro y una mente, creo que el punto de partida ha de ser también neurofisiológico, pero no únicamente, sino que tener en cuenta los aspectos culturales, psicológicos y sociales. Quería añadir esto porque creo que sería un componente muy importante. Y por ejemplo ayer, José Miguel Pérez Navarro, en el experimento que presentó con toda esa cantidad de escalas y de esquemas,
con la cantidad de variables que surgió, había alguna de ellas que hacía referencia a variables sociales, por ejemplo, expectativa del espectador, del experimentador y el contexto social del ámbito de la experimentación, que también era una variable que se estudiaba. Por eso digo que yo abarcaría más allá de la estructura estrictamente biológica y también los factores psicológicos y sociales. Bueno, no solamente eso, sino que el cerebro es un producto social, para empezar. Es decir, el cerebro que tenemos ahora mismo no es el cerebro que los genes determinan, sino es una mezcla del cerebro que los genes nos permiten, más luego demás con todo lo que hemos aportado a lo largo de la vida. Es decir, el cerebro es un órgano plástico y cambia no solamente la microestructura, es decir, la conexión entre las células, como es sabido, sino que además genera neuronas, como dije antes, el hipocampo crece con el ejercicio de la memoria espacial, como ocurre en los taxistas londinenses, pero no solamente eso, la macroestructura también cambia, porque por ejemplo la mano izquierda de los violinistas y de los violistas, violeteros, no los que tocan la viola, y los violonchelistas, pues es mucho mayor, la representación macroscópica de la corteza sensorial es mucho mayor que las personas normales. Luego, ¿cómo podemos aislar el cerebro de la sociedad y de la cultura? Imposible, imposible. El cerebro nuestro es el fruto de todo el desarrollo cultural y social que llevamos desde que estamos sobre la Tierra. No, estoy de acuerdo. Me imagino que lo que se llaman los factores epigenéticos van en esta línea, ¿no? La disposición genética que tenemos, biológica, en interacción con la experiencia del medio ambiente, pues crea esta respuesta. Claro, porque como dije antes, los genes no pueden expresarse si no hay un ambiente apropiado. Luego el ambiente es fundamental igual. Bueno, pues yo creo que realmente es fascinante lo que se está comentando aquí. El público yo creo que se ha asustado un poco por el nivel de lo que hay aquí encima, ¿no? No me extraña nada. No sé si para cerrar esta mesa me gustaría preguntar por algo que sé que es incómodo, que es complicado, porque es muy pronto, ¿no? Pero si no se tiene una constancia al menos absoluta a día de hoy, es un poco la perspectiva sobre un tema como ese de los resultados, ¿no? Es decir, aquí se ha estado hablando de experimentación en parapsicología, se ha estado hablando de experimentos en laboratorio. Bueno, hasta cierto punto, Pérez Navarro ayer apuntaba que lo que tenía era un proyecto de 2 años que tenía previsto hacer por lo menos en 10. Pero bueno, ¿cómo veis el tema de los resultados en lo que respecta a las investigaciones que vosotros conocéis directamente o bien por terceros o bien que hayan realizado a este respecto? Jaume. Desde mi punto de vista, ya que me gusta la investigación en el campo de la parapsicología, baso mis conocimientos y mi punto de vista nada más en los datos experimentales. El mundo de creencias lo aparto para que no pueda contaminarme. Entonces, haciendo una revisión de los datos y haciendo un juicio personal, mi postura se certifica delante de los fenómenos paranormales. Pero, como hay algunos datos que son significativos, pero no dejan de ser claros, o sea que no confirman la existencia del fenómeno paranormal, al menos me abre la puerta para la investigación. Y ese es mi punto de vista. Vale. A ver. Es una pausa dramática. No, es que pero de las buenas, ¿eh? me río mucho, entonces quiero ser breve. David, quítate. Resultados hay y resultados a favor. Ahora bien, resultados no indican que es un proceso paranormal y hay que entender los resultados en base a lo que el experimento que se ha hecho y cómo en ese experimento tú has definido y conceptualizado telepatía o como quieras llamar. De modo que si en una prueba, como hemos visto el Ganser, que es el que se está mencionando, y uno de los modelos de investigación que ha dado más éxito, o un porcentaje más que no es muy alto, es decir, los resultados más altos no se debían mucho del azar, es significativo, pero un tamaño de efecto muy pequeño. Ahí, que yo diga, o que lea los resultados en Ganser replicados, y visto sobre todo en metaanálisis, porque la replicación hemos visto que no es un problema para la psicología, no podemos hacer todos los experimentos igual, o no pueden hacer todos los experimentos con resultados. Entonces, hay un porcentaje de acierto superior al azar, que en función de la implementación metodológica de los experimentos tú puedes eliminar con seguridad y con fiabilidad aquellas cuestiones que tú crees que podrían ser explicativas, la fuga sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no quita para que mañana llegue alguien y diga, no has tenido en cuenta esto,
Por tanto, aquí se vuelve a revisar y así es como ha ocurrido en el Ganser y en otros experimentos continuamente. Se ha dicho, desde el campo de la ciencia, no específicamente estos súper escépticos o pseudo escépticos, sino decir, esto está mal, esto no lo hacen en cuenta. Entonces se vuelve a revisar una vez. ¿Qué indica el resultado? ¿Indica que hay un proceso paranormal? No. Indica que la hipótesis alternativa propuesta puesto que puede eliminar las otras posibles explicaciones de orden natural, para el hecho de que se haya acertado más de lo esperable por azar, deja la puerta abierta o permite mantener, al menos aunque sea temporalmente y en ese contexto, la hipótesis nula, una que es la hipótesis de la percepción extrasensorial, proceso que no sabemos cómo funciona, no tenemos ni idea de qué medio ocurre, si es un tipo de señal, no sabemos nada, o si es un proceso puramente natural del que no tenemos ni idea, o tenemos que hacer un entendimiento nuevo de cómo funcionan los procesos aleatorios y estadísticos, y resulta que dentro de 50 años decimos, no, es que en los experimentos se acertaba en cáncer porque hay un ciclo en el que esto es una tontería que estoy diciendo, pero un poco para ilustrar, hay un ciclo en el que se acertaba cada 3,2 años. Entonces, cuando llega ese momento, pues tenemos bien, la parapsicología ha demostrado que este fenómeno, y fuera, y lo quita. Entonces, en ese sentido creo que sí el resultado, como los experimentos que he comentado, no solo con el tema de la respuesta galvánica, sino dilatación de la pupila y otras variables. Ahora, que yo diga, como convencido estoy de que esos resultados me parecen convincentes, de que existe un proceso desconocido, que no asumo que sea paranormal, que puede ser cognitivo de cualquier otra forma que yo ahora no conozco, para el hecho de que se haya acertado más en esta prueba o se haya obtenido unos resultados significativos, tengo que tener en cuenta que lo estoy haciendo en un entorno y hasta qué punto puedo salir fuera de la calle y decir, bien, efectivamente, la parapsicología, la telepatía es algo que existe a voluntad. No, entonces los resultados están dentro del contexto hecho en parapsicología. Y claro, es un problema porque hay que buscar la forma y se hace de enlazarlo con lo que ya sabemos del cerebro del ser humano, etcétera, etcétera. También hay que decir esto un poco a favor de la investigación en parapsicología, en el sentido de que hay muy poca gente en el mundo que se dedica a la investigación en parapsicología a tiempo completo. Y no lo digo por el plan víctima, sino porque la cantidad de resultados, ya vimos lo que vimos ayer con Pérez Navarro, lo que se tarda en hacer una serie de investigación. Depende del ensayo. En cáncer, por ejemplo, tarda más que si lo hace, por ejemplo, por ordenador y una serie de diferentes programas, ¿no? Diferentes tipos de experimentos. Hay poca gente, lo cual se traduce en pocos experimentos y en pocos resultados. No hay la misma gente investigando, no sé, en psicología de la atención, por poner algo, que en parapsicología. Yo también escribo. No lo digo, repito, como una víctima ni una justificación, sino para que tengamos en cuenta que estamos comparando una serie de experimentos y de resultados de un grupo de personas que en comparación con otro campo es pequeño. Y que a lo mejor si hubiera más, pues tendríamos más resultados, o todo lo contrario, ya habríamos terminado completamente, cerrado carpeta y fin de la parapsicología. Bueno, pues esto os parece, me gustaría una conclusión muy rápida, ¿vale? De cada uno de los ponentes. Tenéis como mucho 1 minuto, y aquí no hay, como el programa, 59 segundos porque el micrófono es de mano, pero bueno, seguramente venga una azafata y os lo quite. No, es broma. 1 minuto muy rápido, ¿vale? De conclusión de, bueno, pues lo que se ha visto aquí y cómo creéis que puede evolucionar cada uno desde vuestra perspectiva, ya sea desde la psicológica, la física teórica, la médica, o de la medicina o de la historia, ¿no? ¿Cómo creéis que puede evolucionar, si es que puede evolucionar, la parapsicología como ciencia? José Luis. Vale, yo voy a hacer un apunte sencillo y final sobre esto. Por un lado, parapsicología, resumido, enfoque riguroso y científico, escepticismo y crítica siempre constantes, pero con la mente abierta a la investigación. Y voy a terminar diciendo algo más filosófico, que es: se puede criticar la forma de hacer las cosas, se puede criticar las conclusiones, se puede criticar todo, excepto las ganas o el deseo, el interés de conocer el mundo y a nosotros mismos. Todo se puede criticar, pero no se tiene que frenar el que queramos conocernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La parapsicología tiene un modelo teórico muy débil, excesivamente débil, que raya casi que sea una pseudociencia. Hoy por hoy se puede considerar que es una disciplina científica. La única manera que podemos marcar el futuro de la parapsicología son con los datos experimentales, a favor o en contra. Por eso, sumándome a lo que acaba de decir Jaume y el compañero,
romper una lanza en el sentido de que existe la moda de atribuir todo lo extraño que no se puede explicar a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es muy rara, pero no se agota ahí lo sorprendente o enigmático de la ciencia. Por ejemplo, el cerebro es una gran red compleja y los fenómenos de autoorganización, emergencia y espontaneidad de sistemas complejos, creando nuevos tipos de comportamiento, también es un área en pleno auge y desarrollo en la ciencia, y me parece que puede aportar también mucho a este tipo de investigaciones. Pues yo diría que la parapsicología ha de ser, lo es, pero ha de ser multidisciplinar. La razón es tan clara. Yo no soy físico y me puedo beneficiar de, ya hemos comentado hasta la saciedad, lo que ha de ser multidisciplinar. Espíritu crítico, como en cualquier otra investigación, que incluye también, y ya lo hemos dicho, tu propia forma de... Yo puedo tener mis creencias las que sean, pero ni son las que determinan el fenómeno, ni son las que determinan el modo de investigar. Yo las puedo, y tengo que ser, como decía Antonio Piñero, absolutamente consciente de ellas. Y si yo tengo un amor y una pasión por los experimentos de telepatía con cartas Zener, y voy a hacer un experimento de telepatía con cartas Zener, pongamos por caso, tengo que ser muy consciente de que tengo que prestar atención a los datos y no dejarme llevar por hacer que salga lo que yo quiera o intentar, o si no me sale algo lo guardo en el cajón y hago otro hasta que me salga. Entonces eso es muy importante, multidisciplinar, espíritu crítico y absolutamente convencido de que junto con la multidisciplinar, dentro en contacto con la universidad, porque es una forma automática de estar en contacto con otras personas, con otros científicos de otros campos, que es la mejor forma que tú tienes de estar continuamente, por mucho que tú quieras reexaminar tu forma de pensar, siempre es bueno que haya alguien al lado que te diga, mira, esto que no te has dado cuenta, ¿no? Creo que esa es la forma que tenemos que tirar. Bueno, repetir lo mismo, cuidado con el concepto que tenemos del mundo y de nosotros mismos, cuidado. Puede ser falso. Es decir, el escepticismo abre puertas para la indagación. El que se contenta con las creencias que tiene está cerrando las puertas para el progreso. Si se trata de que yo diga una palabra final sobre la parapsicología, yo solo diría que tengáis mucho éxito, mucho método en vuestras investigaciones. Lo que yo sí diría es que lo que tenemos que desterrar dentro del ámbito científico es, y perdón, colega físico, es el término misterio, porque el término misterio es un tanto teológico. Yo creo que lo que podemos decir es, ignoramos e incluso ignoraremos, pero no podemos aceptar el misterio, nos traslada a algo que no es científico. Yo creo que el físico ha querido decir más bien enigmático, o todavía no lo sabemos, pero vamos, yo lo desterraría absolutamente, nada más. Bueno, yo no lo desterraría porque dentro de cada cual ya como persona pues puede ser creyente, evidentemente, y como decía Galileo, bueno, nosotros los físicos teóricos creemos que el universo está escrito con triángulos y creemos que la matemática es algo que está ahí, y bueno, pues la palabra misterio yo la mantendría, pero bueno, gracias por la... Griego significa cerrar, pero también puede significar lo contrario, abrir. Y cerrar, mantener la palabra, el sentido etimológico de misterio, es introducirnos en un mundo de la teología que por hipótesis solo es comprensible por los dioses. No puede ser. Bueno, yo la verdad es que no tengo nada que más que añadir, creo que ya está todo bastante explicado en ese aspecto. Yo lo que quiero aprovechar es para decirle a David y a José Luis que aquí hay un par de personas que quieren deciros algo entre el público. Hola, buenos días. Queremos deciros que tenemos un amigo que se llama Miguel, que no ha podido venir porque vive en Atlanta y que ha tenido una idea para que
les hagamos un reconocimiento a los amigos de Dimensión Límite, a los que lo hacen, sobre todo para reconocer tanto su trabajo, pero sobre todo su iniciativa y su inquietud solidaria. Queremos que miréis la pantalla todos y os lo queremos dedicar a todos los que hacéis posible Dimensión Límite con nuestro cariño. Bueno. Quítate de ahí. Quítanos de ahí. Ves a joder el chico. Así está todo. Dale, dale. ¿No se oye? ¿Y tú? ¿Qué tal ya? Que como es una sorpresa no hemos podido preparar nada, ni ensayar nada, ni... Oye, coño. Ahora que nos ve. Faltaba la más coño. Sí, el balance. Ahora subir el volumen de la esquinita. El volumen de la esquinita. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. El volumen del vídeo. El volumen de... Oh, Dios, lo haré yo. Lo que está de verde. El triangulito. El triangulito. Ahí. Easy, de miedo. He quitado. Joder. Venga, dale ya. Vale, dale desde el principio. No, joder. Te vas a matar. De la que viste. Pero... ¿y el mundo? No sé qué te última vida. Joder, yo. No sé. Que se va a ver, se va a ver.
Aquí en el monitor se ve, pero no en... Usate el Windows Media Classic. Aquí con el Windows Media, con el... Abrir con S, con S. Esto como ese rular. ¿Qué eso lee todo? Bueno, tampoco. No reconoce la imagen. También lee. Lo tenéis en AVI. No, ese no. Bueno, yo les sugiero que se los lleven a la pantalla. Que luego lo ven y nos hacemos una idea. Luego lo cuelgan en el Facebook. Manuel, ¿tú tienes un portátil? Estaba dividido en dos pantallas, ¿no? No, hay miedo. ¿Es por ahí? ¿Así? Sí, pero sabes que no a formatear. Eso está en otro formato. Ay, ya no me montó el PC por ordenador. Pues yo avisé. Está en otro formato. Pero el formato que queremos hacerlos está bien. Sí, pero hay diferentes. Bueno, un momento, por favor. Ha habido un pequeño problema. Habéis visto lo que es la ciencia. Ensayo de cierto error. Lo único que había un segundo elemento que se sigue así. El asa en la mano. Ahora es muy fácil, práctico. Te lo pones aquí y con este dedo vas haciendo así. ¿Vale? Ah, no, pues espérate, que lo van a arreglar otra vez. Pues nada. Son los problemas técnicos que pasan. Los problemas del directo. Yo sé lo que ha pasado, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Y es que aquí hay investigadores muy serios y muy rigurosos, pero lo que no se sabe es que ellos son los propios dotados. Alguno de ellos ha dicho, no, esto voy a ver si realmente funcionan mis poderes. Pues sí, cabrón, sí funciona. Sí. Lo colgaremos en internet para que lo veamos todos. Que vais a colgar internet. Hombre. Claro, Bueno, nuestro compañero Gregorio, fiel al desaliento, continúa intentándolo. Ahora sí. Ahora. Es Quita las luces. Jesús, quien sea, que te quite el coño. Fuera de mi camino. Esto me encanta porque ahora el tío se estabiliza el solo. Esto ahora sí que... ¿Dónde? Ah, bien, good.
No sé si se me escucha. Bueno, claro, ahora uno tiene que salir aquí a decir algo. ¿Y qué coño dices? Ha sido José Atalanta, ¿no? Miguel que vive en Atlanta. Es Miguel Peláez que vive en Atlanta. Ah, Miguel. Bueno, pues Miguel, dos cosas. Primero decirte que eres un poquito cabrón, ¿eh? No, me refiero a por la sorpresa y por lo que esto nos supone. Y luego, pues evidentemente, muchísimas gracias. No tengo palabras para no sé, describir un poco toda esta situación porque nos ha pillado de sorpresa y no sé, nunca nos habían hecho algo así, con lo cual me quedo un poco alucinado. De hecho, ya cogeré de algún que otro amiguete que no sé, porque hay ciertas fotos ahí que no sé cómo se han filtrado.
Pero bueno, veo que tenéis una buena red de espionaje, seguramente habéis llamado a Fernando Rueda y os habéis... Ha sido una semana de conspiración fantástica. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, de verdad, y no sé qué más decir. Yo pensé que parezco tonto, pero muchas gracias. Muchas gracias. No, de verdad, pues muchas gracias. Yo creo que lo insinuábamos ayer, bueno, el otro día en el programa, que hacemos todo este tipo de cosas también para rodearnos de talento. Y vemos que el talento, pues eso está por todas partes y no sé muy bien qué más señalar. Yo estoy muy satisfecho. Creo que en este tipo de cuestiones vemos todo lo que la gente da de sí y lo bueno que hay, ¿no? Ver, por ejemplo, no solo todos los que hemos estado aquí, sino todas las mesas llenas de alimentos y luego encima este último gesto fuera de la sala, no sé qué más. Esto sí que es absolutamente paranormal, ¿no? Por lo menos esto sí que no sé si alguien será capaz de estudiarlo, medirlo o pesarlo. No creo que se pueda fácilmente. Pero desde luego llega y está ahí. Esto sí que es absolutamente real, ¿no? Así que de verdad muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. ¿Y el programa lo echáis por la radio? Sí. Bueno, eso nosotros pensábamos que no. Hasta hoy pensábamos que no, que decíamos cosas y que algún amigo nos escuchaba, pero que no iba más allá. Y no solamente va más allá, como es Atlanta, sino que hacen ese tipo de cosas. O sea que sí, se hace. Dimensión Límite se emite todos los viernes en Radio Guadalajara y a 106.5. Tanto si vivís en Guadalajara como si no, lo podéis sintonizar a través de nuestra web, que es dimensionlimite.com, y la madrugada de viernes al sábado a partir de las 12 de la noche. Bueno, quiero, ante todo, porque se nos ha desajustado todo... es que no hemos acabado. Que no habéis acabado. No. Bueno, yo os voy a entregar a cada uno de vosotros dos un ejemplar del vídeo. Pues, muchas gracias. Y tenemos aquí para el resto de los componentes del programa, para todos ellos, se lo haremos llegar como podamos, para que tengan una copia también. Y creo que había algo más, ¿no, Mercedes? Sí, bueno. Sí. No, es que lo que pasa es que no sabéis cómo es para el equipo del Misterio. El vídeo que la música al principio del vídeo ha puesto José Luis Román. Entonces allí hay un misterio escondido. Y esto queremos que vosotros lo descubráis y colgáis en vuestra página web lo que habéis descubierto. Lo haremos. De hecho, hay una cosa curiosa. Fíjate lo que son las casualidades, la parapsicología y todo esto. José Luis Román, te suena de algo, ¿no? Alejandro, serio. No, el que vive en Viena. No. ¿José Luis Román vive en Viena? Lo que he visto yo sí. Ostras. Bueno, pues decir dos cosas. Primero, muchísimas gracias a Ediciones Cidonia. No solamente por habernos editado el libro, sino por tener que enviar a Viena un libro al ganador del concurso de Delegados del Misterio, que es José Luis Román. Así que, pues con todos mis deseos y esas cosas, Paqui, transmíteselo tú a sus encargados. Tú te encargas, yo te cedo el honor para decir que tienen que mandar un libro a Viena. Vale. Eso no es todo. Como una buena conspiración detrás de Dimensión Límite, Miguel Ángel Ruiz salió de una tarta ahora, ¿o cómo? No, sabéis que toda una buena conspiración siempre vigila el ojo crítico. Sí, bueno, claro. Sí, y entonces él nunca es visible, pero siempre está a nuestro lado y siempre ve lo que hacemos. Entonces, no sé si sabéis que es una revista que acaba de cumplir 20 años, es una revista súper interesante, a la que dirige Manuel Carballal. Disponible en la web de Dimensión Límite. Vale. Sí, está en la página de Dimensión Límite. Pues a este hombre, cuando aparecen ideas, de repente todo el mundo está involucrando, todo el mundo está corriendo. Manuel Berrocal seguía sin dormir por las noches para llegar a tiempo, para hacer el trabajo. Entonces, el trabajo es el homenaje a los dos grandes hombres de Dimensión Límite, para que sepan que sus dimensiones para nosotros, para los oyentes y para los que vemos, no tienen límites. Entonces, son dos placas de todos nosotros. Pues estoy pasando un poco, ¿no? Bueno, hay que decir que la caricatura que lleva la placa la ha hecho Manuel Berrocal.
Aquí estamos todos con Me has sacado feo. Eso significa que eres un gran dibujante. A ver, señala. Sí, que enseñan todos. Un besito. Una abandonada. Enseñadlo A ver las placas. Hala, pues ya está, ahora ya puedes hablar. Claro, ahora habla, ¿no? Bueno, pone, los oyentes del programa queremos premiar a, en este caso, Juanjo Sánchez Oro y quien habla, por su rigor, sentido crítico, buen humor y espíritu solidario. Y esto va por parte del ojo crítico, ¿no? No, esto va por parte por parte de todos. Vale, es que me he perdido entre tanta fue la idea del ojo crítico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Por este regalazo, sí, a todos en concreto. Y bueno, pues en fin, no sabe uno cómo continuar, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, para empezar, vamos a despedir esta mesa redonda con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos, a Francisco Rubia, a Antonio Piñero, a Óscar Iborra, Manuel Berrocal, Francisco Prieto, Jaume Esteve y José Luis Ortiz. Muchísimas gracias a todos porque el nivelazo de esta mesa redonda ha sido espectacular. También tenemos que dar las gracias a Hotel Tribu Guadalajara, a ICE Radio Guadalajara por haber montado toda esta historia y a nuestro patrocinador Quiero Internet, ¿vale? Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos vosotros, primero por venir. Segundo, porque la mayoría estáis aquí desde primera hora, sabemos lo que eso supone. Tercero, por llenar de comida todas las mesas, ¿vale? Y cuarto, pues es como sois. Muchas gracias. Y bueno, hablando de comida, me comentan, ¿vale? Que quien se quiera quedar a comer, que compre ticket ya, porque de aquí dentro de una hora cierran la cocina. Vamos a comer todos en 5 minutos, ¿vale? Así que quien quiera comer, vamos a estar todos ahí comiendo. Que quiera consultar cualquier cosa, lo podéis hacer allí. Decir también que libros, creo que quedan 3 o 2 libros, por si alguien no quiere comprar, ahora o nunca, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido, por haber estado aquí. Aquí dejo tertuliando a los compañeros parapsicólogos, entre comillas. Y muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno,